y entra en la casa 50.000 y Sí, ponte que tengan un hijo. sí, tienen 2 ¿Cuá- niños cuá- además. ¿Qué capacidad de ahorro tiene esa familia? Pues ahorran 500 euros al mes, o 300, o 200 euros al mes. Mira, 200 euros al mes. ¿No deben invertir esos 200 euros? Vale, ahí si en la casa entran 50 está cerca. A lo mejor te diría que ahí puede ser. Pero Vale, si entran 40 en la casa y ahorran 100. ¿No deben invertir? es que si entran 40 en la casa, si ahorran 100, yo creo que lo mejor que pueden hacer es intentar buscarse la vida para Pero que son incrementar esos funcionarios ingresos. los dos. Son funcionarios los dos, son felices y les gusta su trabajo y les gusta su vida. Y tienen el Va- niño en un colegio y son felices. O sea, ¿por Vale, qué pero es tienen que que buscarse un segundo trabajo? ¿Por qué no pueden ahorrar esos 100 euros e invertirlos en bolsa, Pedro? Pero vamos a ver, que yo no estoy diciendo que no tienen que invertir en bolsa. Si quieren ¿Cómo invertir que en bolsa, que no? inviertan. Lo ¿Cómo que que estoy no? diciendo es que financieramente no es la mejor decisión Si cobras menos cuando de tienes un 60.000 euros, salario tienes menos de 60.000 euros, relativamente la bajo. peor opción que tienes es la bolsa. Lo mejor es intentar crecer tus ingresos. Esas personas no pueden crecer sus ingresos. Y hay mucha gente que no puede. Lo que estás Si quieres diciendo aquí, invertir en bolsa, bueno, o sea, si quieres invertir en bolsa, invierte. Pero financieramente no es la mejor opción. La mejor opción es invertir en bolsa cuando pasa y tienes un ahorro de varios años y ese ahorro lo has ido invirtiendo en cosas que te han permitido y ya has llegado como al techo de tu salario. Ahora, si me estás diciendo, esa familia es completamente imposible que incremente más su salario, pues te digo, ahí invierte en bolsa. Pero yo la bolsa la veo ya cuando, en plan, el pero incremento es de que salario es que no es es excluyente. imposible. Pero es que no es excluyente. Es que decir a una persona que es mejor que se centre en crecer sus ingresos como si fuese excluyente, me parece una falacia. Yo he crecido en mis ingresos mientras invertía en bolsa porque yo he tenido ascensos en mi trabajo. Y me he cambiado de empresa, he tenido ascensos, he ido subiendo, he ido prosperando y no me ha afectado invertir en bolsa. No he tenido que estar constantemente formándome. Es que la gente tiene mucha titulitis y en España se crece muchas veces por tu labor y tu profesión en tu trabajo, por tus 8 horas, que por estar formándote todo el rato. Sí, pero, o sea, yo tampoco, sí que es verdad que a lo mejor el ejemplo de la formación a lo mejor es desafortunado, porque no todo el mundo se puede formar y no todo el mundo va a incrementar su salario con la formación. Pero sí que creo que tienen mucho abanico de posibilidades de, pues yo qué sé, por ejemplo, inmobiliario no me parece una mala opción si tienes ahorrado 50.000. Por ejemplo, me parece más rentable que la bolsa a día de hoy en ¿Dices que el España. inmobiliario es más rentable que la bolsa? Con los ocupa y los inquiocupas que hay. Apalancado con la deuda, sí. Y Claro, hasta que hay si, te pones el directo que hizo hacer este martes con afectados de la ocupación en España. Les dices a ellos que es mucho mejor el inmobiliario. Gente que lleva 6 años con el piso ocupado. Un chico que firmó con su pareja y mientras estaban firmando la casa, les ocuparon la casa. Diles a esa gente que es mucho mejor invertir en inmobiliario en de- España. de- depende de cómo lo hagas, pero es que también hay Que en un... España No, hay ocupas mientras tú estás haciendo obras en tu casa. Que es que salieron casos aquí, casos reales, que yo me traje afectados reales, ¿eh? Este que sí, martes. O sea, pero que, entonces, que tú me digas que es mucho mejor inmobiliario que el dividendo, pero hostia, mucho más, vamos. pero vamos, en otro país te lo podrías hasta medio comprar. ¿En España? Pero En si en España 100%. mira, mira, Además mira. que el hecho de un ocupa, te pones una alarma y te sacas la ¿Y licencia de cómo armas. lo de la licencia de armas ya demostramos que era mentira? Y lo de la Bueno, alarma, si la casa no es tuya, ¿cómo lo haces? y Porque si, y te si, lo y, ocupan mientras estás firmándola, ¿eh? vale, y si es su primera casa, vivienda habitual, También te la ocupan. no te la pueden ocupar, Te porque por te te ley animo no te te la animo a pueden que ocupar. te animo a que veas el directo, porque salieron afectados de la ocupación reales. Vivienda Casos habitual, primera sí, vivienda. sí. Más Te de, animo a que más de, más te de ani una te animo semana. escúchame, te animo a que lo veas. Te animo a que lo veas porque son 2 horas de afectados reales contando sus historias. Te animo a que lo veas, porque Que sí, son la esta es la asociación de víctimas de la ocupación de España, que han estado en el Senado y que son gente que no son o colgados de sea, por ahí. si es tu segunda vivienda, es verdad. Pero No, si es tu no, primera, o sea, si también. es tu primera vivienda, es vivienda habitual, tiene mucho más sentido Pedro, comprártela. Pedro, Pedro, firmando la vivienda. Y otra pareja que salió hablando de que le habían ocupado la casa mientras estaban haciendo obras en la casa, la reforma de la casa. Vale, pues te lo cambio, no pongas una casa, pon un parking. Un parking te da más rentabilidad que dividendos. ¿En qué mundo? Vamos, 100%. Un Mira, parking, ¿qué te puede costar un parking en Madrid? un parking en Madrid suele costar entre 100 y 200.000 euros. Se suele alquilar por 500, una rentabilidad de 3%. Vale, ponle que Entonces, metes un 20% ponle que metes un y 20% de aparte entrada. que en los parking hay ocupas, ¿eh? Sí, sí, vale, pero entonces, ¿qué te cuesta? 30.000.
Que no te cuesta Pero, 30.000, que tienes que estar pagando la deuda. Que la deuda no es gratis, ¿eh? Que la deuda, como empieza a haber movida y no lo pagues, tienes movida. Como el parking no lo pero, pagues, no lo tengas, que la pero deuda no es el gratis. parking el La parking lo rentabilidad, alquilan. la rentabilidad de un parking es en torno al 3%, igual que los pisos en España, porque la media son 3%, igual que los pisos, 200.000 euros salen 500. Sí, El pero, tres por pero que ciento, un el parking tres por sube. ciento, el 3% lo sacas hasta con Coca-Cola. Un 3% en dividendos es tan fácil que me parece hasta absurdo compararlo. Pero es que un 3% sube en un parking. O sea, el parking sube. O el precio de un Depende. parking nunca sube. Y los dividendos no suben. Hombre, depende, porque hay empresas con dividendos que lo que te baja el precio por de la acción y lo único que están Ya, haciendo pero es es que, sacarle caja a la claro, compañía. claro, pero nosotros no tenemos ese tipo de empresa. Logista que. Mira, te voy a decir, mira, Pero es que entonces no, tienes que dedicar tiempo a analizar la empresa. te voy a coger mis 5 primeras posiciones, ¿vale? Por no fliparnos. Porque Game Workshop ha duplicado el Sí, sí, dividendo y no, el beneficio pero en que lo estos que estoy años. diciendo es que un Louis parking. Vuitton aumentaba el dividendo un 20% hasta que ha tenido esta crisis. Ahora lo tiene congelado, pero lo aumentaba un 20%. British American Tobacco, aumentos del 20 al 30% anuales. Seca Hutchinson, otro igual. Diageo, otro igual. Logista, otro igual. ¿Tú crees que todas esas empresas, mido las 6 primeras de mi posición, no aumentan el dividendo? Me he ido a las 6 primeras, ¿eh? No me he ido a una rara del fondo. A las que más pesan en mi cartera. Tío, decir que el dividendo Sí, sí, se le pero que gana más yo. que al dividendo se le gana menos que a un parking o un piso, cuando en España tenemos las leyes que Pero tenemos, que es que incluso un parking te lo ocupan y no lo puedes echar porque la comunidad tiene que votar que lo eche. Y encima, cuando entra la rúa, el que os pero, ha ido, o sea, que en parking en España hay un montón de afectados también, ¿eh? O sea, que no pero que me digas. el parking, por un lado, no te vale el precio que has dicho. Porque un parking en España te vale 50, 60 en Madrid. Depende de 50, la 60 zona, mil. depende de pues tú a lo mejor alquilas por 100. No, Es no. que, es que En Madrid no te cuesta, más de 80 no te cuesta un parking. venga, ¿Vale? Pones vamos a poner una, pones, 60.000 y ¿cuánto lo alquilas pon, el piso, el parking? Con 60.000. pon 130, 140 tirando. Vale, pues eso estamos hablando de una rentabilidad del 2,60%. Sí, pero es que tú no has metido 60. Es que tú has metido ahí Pero es que un si te tienes que. 20%. Pero da igual, pero es que eso no tienes que pagar la deuda. Es que eso no va así.